El 18 de junio del 2013, Panamá solicitó la celebración de consultas con Colombia con respecto a la imposición por parte de Colombia de un arancel compuesto que afecta a la importación de productos textiles, prendas de vestir y calzado procedentes de Panamá. Esta diferencia añade un arancel compuesto impuesto por Colombia a las importaciones textiles, prendas de vestir y calzado, que consta de un componente valor del 10%, específicamente, que varía según el valor de importación y la clasificación aduanera de la mercancía. Panamá impugnó el arancel compuesto en determinadas situaciones en que, a su juicio, la medida necesariamente da lugar a derechos que exceden de los fijados en la lista de concesiones de Colombia, 35% o 40% ad valorem, dependiendo del producto, de manera incompatible con el apartado A y la primera fase del apartado B del párrafo 1 del artículo 2 del GATT de 1994. En respuesta, Colombia adujo que las importaciones afectadas por el arancel compuesto constituyen comercio ilícito, ya que se realiza a precios artificialmente bajos, con el fin de blanquear dinero. A juicio de Colombia, el artículo 2 del GATT de 1994 no se aplica al comercio ilícito y por consiguiente, el Grupo Especial debía rechazar las alegaciones formuladas por Panamá al amparo de esta disposición. Además, Colombia sostuvo que Panamá no demostró prima facie que el arancel compuesto es incompatible con el apartado A y la primera frase del apartado B del párrafo 1 del artículo 2 del GATT de 1994. A continuación, se verá el caso. Colombia había argumentado que la importación de los bienes constituía un comercio ilícito porque habían sido adquiridos a precios artificialmente bajos para lavar dinero y que debería compensar la situación con un arancel más elevado que el permitido en su acuerdo con la OMC. Panamá, en este caso, llevó ante la OMC en 2013 este tratado donde Colombia pretendía utilizar un arancel bastante alto a las normas vigentes de aranceles permitidas entre el Tratado de Libre Comercio de ambos países, luego de haber presentado previamente dos demandas en contra de su vecino. Colombia llegó a un acuerdo para cerrar la primera disputa fuera de cortes en 2006 y Panamá ganó en el segundo litigio en 2009. Colombia presentó la apelación en noviembre del 2015, cuando un panel de 3 mediadores consideró que el argumento del lavado de dinero era un pretexto y respaldó la queja de Panamá respecto a que el arancel, consistente en una tasa fija de 10% más un componente variable, superaba el máximo de entre 35 y 40% permitido para estos bienes. El fallo del martes de la OMC, que es final, es el segundo de este año sobre Panamá, que está bajo escrutinio global por la enorme filtración sobre datos de cuentas de paraísos fiscales de personas vinculadas al bufete Mossack Fonseca. En abril, el organismo de apelaciones de la OMC desechó una queja de Panamá por los esfuerzos de Argentina por combatir supuestas prácticas de evasión fiscal. Panamá había acusado a Argentina de discriminar a quienes ofrecen servicios financieros basándose en los países que cooperan en temas tributarios. Panamá finalmente ganó caso contra Colombia en la Organización Mundial de Comercio (OMC) por el uso de altos aranceles a la importación de vestuario y calzado para controlar un supuesto lavado de dinero. El organismo de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio ratificó una decisión previa,
argumentando que los aranceles que aplicaba Colombia eran más altos de los permitidos por las reglas de la OMC y que pese a que estaban diseñados para combatir el lavado de dinero, no era necesario hacerlo. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, señaló que si bien la OMC confirmó la incompatibilidad del arancel mixto con las obligaciones del país en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), también permite establecer que tal como está diseñada la medida, puede llevar a cumplir con el objetivo de lucha contra el lavado de activos. Según la Mincomercio, el arancel mixto se estableció para prevenir la subfacturación de importaciones y así desincentivar operaciones de comercio ilícito sin afectar el comercio legal. Colombia decidió establecer un arancel mixto, es decir, un arancel ad valorem más uno específico para las importaciones de confecciones y de calzado. En el caso de confecciones, las importaciones menores o iguales a $10 por kilo pagan el ad valorem de 10% más el específico de $5 por kilo de confección, y todo lo que se importe por más de $10 por kilo paga 10% más $3 por kilo. En calzado, el umbral es de $7. Las importaciones de calzado menores o iguales a $7 por par pagan el 10% más $5 por par, y para las importaciones por encima de los $7 por par se paga 10% más $1.75 por par. En su informe inicial, la OMC encontró que dicho arancel excedía en determinadas situaciones los aranceles máximos que Colombia no debe superar. De conformidad con sus obligaciones en la OMC, el arancel consolidado de Colombia en la OMC para confecciones es de 40% y para calzado es de 35%. La ministra recordó que Colombia defendió la medida ante OMC por considerar que el acuerdo GATT no puede interpretarse en el sentido de cubrir las operaciones de comercio ilícito. Además, el país argumentó que en cualquier caso el arancel mixto puede justificarse como una excepción a sus obligaciones bajo ese acuerdo, amparada en preocupaciones legítimas de nuestro país. La OMC concluyó que si bien el arancel mixto es incompatible con las obligaciones de Colombia bajo el acuerdo GATT, el mismo podría llegar a ser justificado de manera excepcional, teniendo en cuenta su contribución para alcanzar los objetivos de política pública perseguidos con esa medida, aseguró la Certera en un comunicado. Mincomercio dijo que analizará las consideraciones, conclusiones y recomendaciones del órgano de apelaciones de la OMC, con el ánimo de atenderlas e implementarlas, según corresponda, sin cesar en su política de Estado de prevención y represión del delito. Plazo prudencial fijado. En la reunión del OSD celebrada el 21 de julio del 2016, Colombia declaró que se proponía aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD de una manera que respetara sus obligaciones en el marco de la OMC y que necesitaría un plazo prudencial para hacerlo. El 8 de agosto del 2016, Panamá solicitó que el plazo prudencial se determinase mediante arbitraje vinculante de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD. El 30 de agosto de 2016, el director general nombró al señor Giorgio Sacerdoti árbitro de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21 del ESD. El 5 de septiembre de 2016, el señor Sacerdoti aceptó el nombramiento. El 15 de noviembre del 2016 se distribuyó a los miembros de la OMC el laudo del árbitro. El árbitro determinó que el plazo prudencial es de 7 meses contados a partir de la adopción de los informes del Grupo Especial y del órgano de apelación. En consecuencia, el plazo prudencial expirará el 22 de enero del 2017. Finalmente, estas fueron las consideraciones y el resumen del conflicto entre Colombia y Panamá. Por gran
elevación de aranceles, esto permitiendo un mínimo volumen de exportación desde Panamá hacia Colombia y de importación de Colombia a Panamá, reduciendo así las importaciones y exportaciones de ambos lados y reduciendo también el número de empleos por parte de ambos países.